Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Buen día. Acá estamos, con el mate de cada día. Qué tema, ¿eh? Mm. Bueno, ayer mm, quedamos con un tema muy importante que es la cantidad del agua, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique las bendiciones, que Dios bendiga a tu familia. Gracias por estar acompañándome, aun sin importar la distancia, porque lo hermoso es poder comunicarse, poder interactuar, poder aprender, poder retroalimentarse, ¿sí? Acompañarse, ¿sí? Eso es hermoso y es una bendición. Así que le damos las gracias a Dios por este día, ¿sí? Padre, te damos gracias por este momento que tenemos para compartir. Te damos gracias por tu presencia aquí, amado Señor Jehová. Te damos gracias, Padre, por tu Santo y Divino Espíritu que nos acompaña cada instante, Padre. Te damos gracias por poderte alabar mediante cada palabra, Señor, con cada una de nuestras actitudes. Te damos gracias por los dones de este día, Señor, que a pesar del frío que hace, tenemos el maravilloso sol que nos acompaña, dándonos ese calor y esa luz divina que solamente la lumbrera mayor puede otorgarnos, Señor, y así tú lo preparaste de antemano. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que recibas esta humilde oración y sabemos que estarás dirigiéndonos en todo aprendizaje. Gracias, amado Señor y Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, habiendo dado las gracias, ¿sí? Comparto lo aprendido y espero que en algún momento ustedes también se animen a hacerme comentarios para que yo los pueda leer. Ayer teníamos el tema del agua, que yo dije, tengo que aprender un poquito más. Bueno, quizás el deber era solo para mí, porque ustedes ya lo sabían. ¿Saben que yo me maravillé? De tal manera, aprendí cosas hermosas, detalles hermosos, verdades hermosas. No cosas de cosas, sino cosas de verdades hermosas, existenciales, ¿verdad? Y una de ellas es justamente el agua. Yo les voy a leer lo que yo busqué como información y obtuve, ¿sí? Bien, voy a empezar por acá que dice así, mire. El lugar se encuentra en las fosas marinas a casi 11 kilómetros por debajo del nivel del mar, ¿sí? 11 kilómetros por debajo del nivel del mar es la profundidad máxima que se conoce del mar, de la tierra, o sea, como profundidad máxima, como para medir, no sé, cuánto tenemos de agua, cuánto hay de agua. Bueno, el planeta Tierra se compone de un 70% agua. El 70% del planeta es agua, ¿sí? Entonces, uno de los estudios que hicieron, ¿sí? Cuando uno hace la pregunta, ¿cuánto es la profundidad máxima que se conoce del mar? Bueno, son 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Son 2.000 metros de diferencia con la altura del monte Everest. El monte Everest es uno de los montes más altos y mide 8.849 metros de altura, el monte Everest. Lo que lo convierte en el punto más profundo del océano y del planeta a este punto de 11 kilómetros por debajo del nivel del mar, ¿sí?
medio mezclado, vuelvo a decir. El punto más alto sobre la superficie de la Tierra es el monte Everest, que mide 8.849 metros. El punto más bajo de la Tierra, ¿sí?, está a 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. O sea, cuando uno está sobre la superficie del agua del mar, ¿sí?, que es el agua que está por debajo de las aguas, porque tenemos las aguas, que es el cielo, y las aguas que están por debajo de las aguas. Estas aguas es el firmamento, cielo. Estas aguas que están por debajo de las aguas es mar. Entonces, por debajo de estas aguas, para encontrar tierra, hay que ir 11 kilómetros hacia abajo. 11 kilómetros hacia abajo de la superficie del mar. 11 kilómetros hacia abajo de la superficie del mar, ¿sí? Vieron que yo les muestro muchas imágenes o videitos de el mar y el cielo y el horizonte. ¿Por qué? Porque son las aguas superiores, ¿sí?, que muestran el firmamento de Dios, el firmamento, que es el horizonte, haciendo la línea divisoria con las aguas terrenales, las aguas del mar, y de ahí 11 kilómetros hacia abajo, 11 kilómetros hacia abajo, que el hombre no ha logrado llegar de una forma sana, saludable, ¿sí? 11 kilómetros hacia abajo es lo que han alcanzado a medir, han alcanzado a llegar a decir, bueno, 11 metros de profundidad, ¿sí? Otra información que encontré: ¿cuántos metros de profundidad tiene la Tierra? ¿Cuántos metros de profundidad? El punto central de la Tierra está a más de 6.000 kilómetros de profundidad. Pero incluso la zona más externa del núcleo está a unos 3.000 kilómetros bajo nuestros pies. O sea, de donde tú estás parado o parada, ¿sí?, o sentada, donde están tus pies apoyados, ¿sí?, debajo, ¿sí?, 3.000 metros debajo, ¿sí?, dice: el agujero más profundo que jamás se haya hecho en la superficie es el pozo súper profundo de Kola en Rusia, y solo tiene 12.300 kilómetros de profundidad, ¿sí? 12,3 kilómetros de profundidad. Entonces, perdón, acá mi corrección, 12.3 son 12.3, o sea, 12 kilómetros 300 de profundidad. Bien. Entonces, después otra información dice, en concreto, ¿sí?, dice, ¿cuál es la profundidad máxima que ha llegado el hombre en la Tierra? ¿Cuánto es lo máximo que hemos llegado? Dice, en concreto bajaron hasta una zona conocida como el abismo Challenger, al sureste de la isla Guam, en las Marinas. Llegaron hasta los 10.916 metros de profundidad. Y está acá, miren que dice 10.000, porque recién me equivoqué en una cifra, pero no, dice 10.916 metros de profundidad. Y hace un comentario extra que dice, el cineasta James Cameron, director de Titanic, también batió un récord en las Marinas. ¿Será que habrá querido intentar caminar ahí a ver cuánto llegaba caminando, cuánto aguantaba por el oxígeno, ¿no? Después dice, ¿cuántos metros de profundidad tiene la Tierra? El punto central de la Tierra está a más de 6.000 kilómetros de profundidad, pero incluso la zona más externa del núcleo está a unos 3.000 kilómetros bajo nuestros pies. El agujero más profundo que jamás se haya hecho
en la superficie es el pozo profundo de Kola en Rusia y solo tiene 12,3 kilómetros de profundidad, que dice ahí, que era lo que recién hace unos minutos atrás me equivoqué cuando dije 12.000, pero dice 12,3. Bien, entonces ahí tenemos un conocimiento de lo que es la profundidad de la Tierra, hoy en la actualidad, en estos tiempos, la profundidad que la Tierra tiene y el agua, ¿sí? Debajo de la superficie del mar, ¿cuánto hay para llegar a la Tierra? ¿Sí? Entonces, eso, que por más que yo ya llevo 10 minutos de video, es lo que yo quiero compartir con ustedes y que ustedes puedan meditar. ¿Sí? Cuando dice el versículo 1 de Génesis, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Versículo 2 dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijimos, Dios es Espíritu, ¿sí? Ya hablamos eso. Dijimos también que Él se movía sobre la superficie de las aguas. Y acá lo que estoy compartiendo contigo es el agua y la tierra, ¿sí? Si tú agarras un vaso y pones tierra o arena y sacudís, ¿sí? O cualquier ingrediente que tú quieras ahí, con otros ingredientes, ¿sí? Va a quedar todo desordenado. Va a quedar todo desordenado, mojado, mayormente cubierto con el agua porque va a estar todo mojado, ¿sí? Y alguna superficie del agua va a quedar como por encima, ¿sí? Y lo demás va a quedar mojado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es difícil hacer un orden, es difícil poder separar las cosas sin tomar un dominio y decir, bueno, yo con esto voy a hacer tal cosa. Fue lo que hizo Dios. Dios creó la tierra, vio cómo era la tierra, que estaba como en un caos. ¿Por qué un caos? Caos, la palabra caos significa desorden, desorden. Entonces, él vio toda esa creación maravillosa y dijo, esto es bueno, voy a hacer cosas buenas, más cosas buenas, ¿sí? Y ahí él empieza a dar un orden, a conocer lo que tiene ante su presencia, dándoles un orden, ¿sí? Por eso, cuando él dice, ¿sí? Acá dice, las tinieblas cubrían el abismo, ¿sí? Porque, dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. Las tinieblas se refiere a la noche, a algo que está sin luz, ¿sí? Si cuando uno llega a la casa y no deja una bombita prendida, ¿sí? O hay una falta de energía eléctrica, o cualquier cosa alguna que impide, por ejemplo, mira, si yo hago así, te impide a ti verme por más que me escuches. Eso es tiniebla, algo que no se ve. Entonces, las tinieblas no había luz. Y no es porque Dios no sea luz, ¿verdad? Porque conocemos que Dios es luz. Dios es luz, verdad y vida eterna, ¿sí? Y amor. Dios es amor, verdad, luz y vida eterna, ¿sí? Y muchas cosas más.
Entonces cuando leemos en Génesis, que dice que Dios creó la tierra, en el principio Dios crea la tierra, y la tierra era un caos total, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Lo leemos rápidamente y listo, lo leímos. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Espíritu. Hálito de vida. ¿Sí? Dios es luz. Sí. El agua. Sí. Dios se movía sobre la superficie. Cuando tú vas a la playa o cuando tú tienes ahí un jarro con agua y hay viento, tú ves que se mueve un poquito las aguas y cuando casi no hay viento el agua está serena, pero se siente una brisita o algo y hay como un movimiento. Pero esa brisita se sienta o no, hay espíritu porque hay oxígeno. Si hay oxígeno, hay vida. Y si hay vida, está Dios. ¿Sí? Entonces, mientras podamos respirar, hay vida. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la tierra era un caos. ¿Por qué? Porque no había un orden. Dios todavía no había empezado a crear los árboles, no había la semilla para los árboles de fruto, ¿sí? No existía la hierba verde. ¿Por qué? Porque Dios aún estaba en el proceso de la creación para lo que luego llegaría a nosotros, ¿sí? Cuando nos crea, ya habiendo creado todo lo hermoso, porque cuando Él nos crea, Él dice, todo esto es tan hermoso, y entonces nos crea a nosotros. Pero luego de crearnos a nosotros no creó más nada, pero eso no nos vamos a adelantar. Vamos a seguir aprendiendo esto tan importante, ¿sí? Tan importante para detenernos y dedicarle tanto tiempo como sea necesario. El mate de hoy, el mate de mañana, el mate de la tarde, el mate de cualquier momento. ¿Sabes por qué? Todos los mates y todos los temas que sean necesarios, porque es importante entender el principio de todo lo que estás viendo ahora y el principio de todo lo que está escrito acá. ¿Cómo podemos llegar a Apocalipsis o el hombre querer conocer el universo si aún no hemos entendido o meditado, porque no nos hemos puesto a pensar en las respuestas que están delante de nosotros? Entonces, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Sí, ¿cómo los creó? La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Busca el significado de abismo. Yo lo voy a buscar también. Mira. Bien, ¿encontraste? Mira, abismo, profundidad grande, imponente y peligrosa. Abismo. Cuando hablábamos recién de la profundidad que tiene, ¿sí?, la superficie del mar para llegar a la tierra, cuando estamos sobre la superficie más alta del mar para llegar a la tierra, eso es un abismo, ¿sí? Cuando una persona está subido al techo de un edificio, es un abismo, ¿sí? Si una persona estuviera ya a 8.000 no sé cuántos kilómetros del Monte Everest, es un abismo, ¿sí? Entonces, abismo es eso, ¿sí? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿sí? Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena
y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. Ahora fíjese ahí. Él dice, ¿sí?, que exista la luz. Que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios es luz porque Dios es todo. Dios da vida en todo. ¿Sí? Y nosotros, para identificar todo lo que conocemos, necesitamos sentir energía, ¿sí? Necesitamos sentir que brilla, necesitamos visualizar, necesitamos ver, ¿sí? Necesitamos ver. Yo no sé qué persona puede decir, a mí, no sé, que me falte cualquier miembro del cuerpo, pero que no me falte la vista. Yo le pido a Dios estar sanita, completa siempre, ¿verdad? Pero lo más seguro que cualquier persona eligiese una amputación, pero no que le falte la vista, ¿verdad? La verdad es que necesitamos ver, necesitamos tocar, necesitamos. Entonces, cuando vemos, queremos ver que brilla, queremos ver que sea de nuestro agrado, queremos ver que sea dorado, queremos ver que sea plateado. Bueno, a algunos les gustan otros colores, pero hablando de lo que tiene que ver con luz, bueno, por ejemplo, las discotecas tienen muchas luces. Los famosos usan muchos brillos. En sus trajes usan lentejuelas. No hay ni siquiera una cena romántica que no tenga luz, porque aunque sea tiene que tener luz de vela o de farolitos. Entonces, identificamos la luz como aquello que nos permite distinguir, ser distinguidos o ser vistos o ser notados, o que nos permite identificar que aquello es bueno, ¿sí? Necesitamos de la luz. ¿Por qué? Porque la luz es lo que nos marca la diferencia entre las diferentes tonalidades de los colores. La luz es lo que nos permite vernos, porque sin luz no, sería todo oscuro, ¿sí? Entonces Dios entendió que entendió, supo, no sé, pero Él ya desde el principio muestra que la luz es necesaria para todo lo que Él después hizo. Entonces Él, aquí, cuando ya creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Empieza el 1, porque claro, es como un título que pone, Dios creó los cielos y la tierra, pero no los creó en ese versículo ya en el 1. Ahí el 1 es como un segundo título de Génesis para lo que después Dios va a empezar a hacer. En sí, a mi humilde entendimiento, el versículo 2 sería el primer versículo de Génesis, ¿sí? Porque dice que la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir, ¿sí? Él se movía sobre la superficie de las aguas. Él dijo, que exista la luz. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos distinguir las cosas, para que podamos ver, diferenciar lo uno de lo otro. Mira, en la mano tenemos 5 dedos, pero podemos distinguir el tamaño de cada uno porque ninguno de ellos es de la misma estatura. Entonces es necesario la luz, ¿verdad?
También tenemos el tacto, por supuesto, pero todo va mediante un proceso de conocimientos. Entonces acá el Señor dice en el versículo 3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Porque claramente al haber algo luminoso, ¿sí? Ya hay una diferencia, como hablábamos de los dedos. Entonces el Señor, con toda su maravillosa inteligencia, ¿sí? Ahí dice, les voy a crear, tan, 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 y acá dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Entonces acá nos da otro mensaje muy importante, ¿sí? Muy importante, que es el siguiente. Dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas, dice el versículo 4. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche, dice el versículo 5. Pero ¿cuándo es la primera vez que dice tinieblas? ¿En el 4? No, no lo dice en el 4. A ver, leamos nuevamente. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. Versículo 2. Quiere decir que las tinieblas, a lo que le llama tinieblas, acá está hablando de esto, mirá. Falta de luz. Falta de luz. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir si no hay luz? Entonces él crea la luz, ¿sí? Y dice, bueno, a esto lo voy a llamar, a las tinieblas le voy a llamar noche. Y a la luz, día. Y él hace la mañana y la noche, ¿sí? A la luz llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día, ¿sí? Entonces, de algo que en su totalidad somos, en gran porcentaje de esa totalidad somos agua, ¿sí? Porque permíteme que te diga que somos tanta agua, mira. Mira. Ajá. Mira, ¿cuál es el porcentaje de nuestro planeta, de nuestra Tierra, ¿sí? La creación de Dios, ¿sí? El 70% de nuestra Tierra está cubierta de agua. Eso significa que en el mundo entero, ¿sí? No importa si vos estás en Bolivia, en China, en Japón, en donde sea, ¿sí? O sea, así sea en el desierto, sos parte del planeta Tierra. Si vos me decís, yo te estoy mirando acá, pero mira, acá no hay agua, ¿sabés cuánto tengo que caminar para...? Bueno, sí, pero mira, el planeta Tierra es todo uno. Está el desierto, la India, el Sahara, todo ahí, todo en el planeta Tierra. Entonces, ¿sabes qué? Te cuento que sos parte de estos 70% de agua en la superficie, ¿sí? Entonces, eso significa que en el mundo hay
hay 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Una cantidad que se mantiene igual desde hace 2.000 millones de años. 2.000 millones de años, ¿sí? Pero más del 97% de ella es salada y apenas el 2,5% es dulce. Lo estoy leyendo acá en Google, vos lo podés buscar e informarte vos también, ¿sí? Y lo que te estoy compartiendo es la Santa Biblia, ¿sí? Esto es Google, lo puedes encontrar aunque no estés leyendo la Biblia, puedes preguntar y Google te lo va a responder, pero la Biblia te lo va a declarar, ¿sí? Porque está escrito desde hace cantidad de años, ¿sí? Esa es la verdad verdadera donde podés encontrar la razón de tu existencia, podés encontrar tus alegrías que te están faltando, podés encontrar las sonrisas que perdiste, podés encontrar la razón de tu vivir en la Biblia, ¿sí? Y todas las preguntas que puedas tener, Dios te va a ayudar mediante el Espíritu Santo a que tú te las puedas responder, y aquellas que necesites de alguna herramienta, Dios te la va a proveer, ya sea por medio de tu celular, que seguramente lo tengas o lo podés conseguir prestado, o a través de algún libro que también hay libros que contienen información. Ahora, esto no solamente son palabras, sino que también hay dibujos. Entonces cuando entras, ahí te muestra, ¿sí? Mira, para que vos puedas ver que esto es lo que yo te estaba compartiendo hoy cuando te decía que Dios crea la tierra, ¿sí? Y entonces todo esto que está en verde es lo seco, ¿sí? Todavía no llegamos ahora en esta parte que estamos de hacer un repaso sobre todo lo que hemos leído. No hemos llegado a lo seco, pero sí hemos llegado a el agua, ¿verdad? Y la creación del día y de la noche, ¿sí? Entonces acá, imagínate todo eso cubierto de agua, lo seco y todo cubierto de agua. Era un caos. Dios empieza a poner orden para que hoy, cuando uno entra a estas imágenes, podamos ver estos dibujitos, ¿sí? Si Dios no hubiese puesto las cosas en orden, todo esto que está en celeste y en azul, esta esfera sería todo uno. Esta esfera sería todo azul, celeste, azul más intenso, ¿sí? Pero Dios hizo un orden, creó un orden para que tú y yo podamos estar sobre lo seco, ¿sí? Y tuviésemos estas bellezas que podemos disfrutar y deleitarnos en ellas, ¿sí? En su creación. ¿Ves? Acá hay otro dibujo, ¿sí? Donde marca más, mira, el 97%. Ay, se me va la imagen. Está. Bueno, pero ves que somos más agua que tierra, ¿sí? Entonces, todo tiene una conexión y siempre la va a tener esa conexión, que es con nuestro Creador. ¿Quiere el hombre negarlo? Puede ser. ¿Queremos nosotros negarlo? No, yo no quiero negarlo. Tengo momentos en los que digo, esto sí puede ser, porque soy un ser humano y Dios sabe que también voy a tener mis momentos de aflicción. Pero el Espíritu Santo me llena de su presencia y me dice, Iris, ¿sabes de dónde venís? Iris, ya aprendiste. Y entonces yo voy al Evangelio y digo, papá, acá estoy, perdóname. Y empiezo a leer la Biblia y empiezo a buscar y digo, pero yo no entiendo de esto. Yo necesito verte, yo necesito oírte y sé que sos espíritu, pero necesito más de ti. Y entonces,
Ahí voy al celular y empiezo a buscar y empiezo a encontrar respuestas y empiezo a buscarlas en la Biblia, a ver si están las respuestas, si coincide. Y entonces digo, ¿cómo sabés vos, papá? ¿Cómo sabés hacer para que yo, claro, te escuche? Porque te estoy diciendo que necesito escucharte. Hay una conexión. Cuando nosotros tenemos un amigo o una amiga que hace tiempo que no se conecta con nosotros o que no nos responde los mensajes, o un hijo o un familiar, también vamos y decimos, a ver si te acordás de mí, mandame un mensaje. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos verle, porque necesitamos oírle, porque necesitamos abrazarla si la tenemos más cerca. Necesitamos interactuar, tomar un matecito. Necesitamos esos detalles. Lo mismo pasa con Dios, nosotros con Dios. Necesitamos. Y Él ya sabía todo eso. Ya sabía todo eso. Porque imagínate, ¿hay vida en una planta? ¿En un árbol? ¿En una flor? ¿En una planta sin flor hay vida? Si es natural, sí. Si es artificial, no. Pero hay vida. Ahora, ¿imaginamos que Dios es la planta? No. Yo no. ¿Imaginamos que Dios es el sol? No. Por más que la Biblia dice que es la lumbrera mayor. No. ¿Por qué? ¿Por qué no creo eso? Porque yo no pienso que Dios es la planta o que Dios es el sol o que Dios... No lo pienso y no lo siento. Y que me perdonen aquellas personas que discrepan conmigo. Yo no lo pienso y no lo siento. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia ya desde el principio me dice que Dios es espíritu. Dios en espíritu y verdad. Dios es espíritu que da vida. Dios le da vida a las plantas, Dios te da vida a ti, Dios me da vida a mí, porque sin oxígeno no vivimos. No vivimos. ¿Sí? Los astronautas usan ciertas cosas para poder subir por la gravedad y demás. Nosotros acá en la Tierra necesitamos oxígeno. El oxígeno es aire. Y Dios, me dice, desde el principio se presenta en la Biblia como espíritu. Y Dios es el que hace todas las cosas que puedo ver. Todas las cosas que el hombre va a investigar al espacio o al fondo del mar. Todas esas cosas, Dios me declara acá en la Biblia que Él las empieza a crear. Cuando Colón descubrió América, que en realidad quería confirmar que la Tierra era redonda, ovalada, en la Biblia ya estaba escrito. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé yo? No, yo no vivía cuando Colón. Pero la verdad es que la Biblia sí ya estaba escrita. Eso ya estaba escrito en el Evangelio, que la forma de la Tierra. Y lo había escrito Dios, porque todo está inspirado por el Espíritu Santo. Los sextos sentidos que tenemos las madres o las abuelas, cuando sentimos que un familiar, un hijo, está en peligro, o cuando sentimos algo bueno que está por pasar, y decimos, ay, estoy eufórica, sí, pero bien, bien, que no sé, bueno, qué lindo, llenos del Espíritu Santo, recibimos bendiciones, por supuesto, y cuando no son esas así agradables, que en realidad estamos como, y sentimos y queremos llamar por teléfono para ver que está todo bien, o empezamos a preguntar a ver si esa persona está bien, no somos adivinos. Yo no soy adivina. Y las personas que tienen esa sensibilidad en sus emociones y no tienen una bolita de cristal y no son adivinas, algunas quizás tienen más desarrollado ese don, esa sensibilidad, pero todo es llenura del Espíritu Santo.
porque algunos son más dotados y otros son menos dotados. Es como la fe. Algunos tienen mayor porcentaje de fe, otros tienen menor porcentaje de fe. Pero todos son hijos de Cristo, o sea, hijos de Jehová, hermanos de Cristo. Somos coherederos con Cristo. ¿Por qué? Tenemos dones. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Hay otros que solamente tienen el don de la fe. Y bienvenido sea, gloria a Dios. El don de la fe, gloria a Dios. Eso ya es un don muy importante. Que está escrito en la Biblia también, en el Nuevo Testamento. Ahora estamos aprendiendo el vamos. Génesis 1 y 2, antes del pecado. Entonces, si podemos tener esos sentidos despiertos, administrados por el Espíritu Santo, ya es más que suficiente como para decir, realmente, Dios en espíritu y verdad. Dios me prometió, Dios te prometió que Él va a estar hasta el fin del mundo, contigo, conmigo, con aquel que le invocare, y aún con aquellos que aún son incrédulos. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado el momento de ellos decir, Señor, me rindo a tus pies. Entonces, en esta retroalimentación mediante el Espíritu Santo, que hoy se hizo el doble de programa, porque realmente, como dije al principio, cuando recién empecé con los videos, estábamos haciendo un repaso. Los momentos de retroalimentación, por más que pensemos o reflexionemos sobre, valga la redundancia, sobre solo un versículo, 2 o 4 versículos, hay mucho para hablar. Porque si vamos a hablar poco, entonces no lo leemos. ¿Sabes por qué no lo leemos? Porque no estaríamos meditando sobre lo mismo, no estaríamos buscando información para ver qué es lo que dice, cuánto porcentaje de tierra, cuánto porcentaje de agua, cuáles son las profundidades. No estaríamos buscando, no lo estaríamos corroborando con la Biblia, no estaríamos meditando el sol, Dios, no estaríamos. Y no estaríamos aprendiendo. Entonces, bueno, eso. Que Dios te bendiga mucho. Seguimos después, mañana, retroalimentándonos con el mate de cada día. ¿Qué tema, eh? Me encanta, porque yo lo quiero decir distinto, pero miren que así me sale. ¿Y saben qué? Vamos ya al segundo día. Sí, ya mañana nos vamos al segundo día de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque hoy ya entendimos qué era tinieblas y qué es la luz y la necesidad de cada una de ellas. ¿Sí? Ya entendimos lo de las aguas y el porcentaje que nuestra tierra está formada por más agua que tierra. Entendimos las aguas superiores que son el firmamento, el horizonte que es la línea divisoria, ¿sí? Cuando Dios dice sepárese, y las aguas de abajo que son los mares, ¿sí? Son los mares, son los ríos, y debajo de las aguas igual hay tierra, y la tierra está muy debajo, ¿sí? Entonces, estamos hablando del muy debajo en el punto más alto del mar, ¿sí? Ustedes habrán ido a la playa o al arroyo o al río que luego de un par de metros ya el agua empieza a profundizar, ¿sí? Dependiendo cómo esté la atmósfera, ¿sí? Dependiendo las lunas también, bueno, dependiendo la atmósfera. Entonces, ya nos vamos con eso aprendido, ¿sí? Que Dios es espíritu, ¿sí? Que se movía sobre la superficie de las aguas, que todo era un caos, pero un caos ¿por qué? Porque faltaba el orden que luego Dios empieza a poner, ¿sí? Aprendimos sobre el abismo. ¿Por qué el abismo? Por la profundidad que hay en las aguas y en la tierra,
¿sí? Aprendimos la profundidad que hay de agua, aprendimos la profundidad que hay de tierra, aprendimos el punto más alto de la tierra, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, sabiendo lo que Dios creó en el primer día, que ahí ya nos creó el día y la noche, nos vamos entonces mañana, si Dios lo permite, al segundo día. Te espero. ¡Mua! Que Dios te bendiga, te colme de bendiciones como ya lo hace y mucho más. Un abrazo grande desde Uruguay, acá con el mate de cada día. ¡Qué tema, eh! ¡Mua!